06. Con nosotros el director de la Autoridad de los Puertos, Joel Pizá. Quiero hablar contigo, Pizá, director, de lo que está pasando en la huelga de los ferroviarios en los Estados Unidos, que obviamente afecta al muelle porque parte de la mercancía que llega a Puerto Rico va hacia el muelle de Jacksonville en tren y entonces viene para acá. Pero antes de hablar de eso, me llega una información de que hay un problema, de que aparentemente cerraron el muelle, el número 1. Aparentemente hay una situación en ese puerto específico donde hay un problema de seguridad o algo por el estilo. Bueno, primero que todo, Jay, siempre es un gran placer estar en tu programa y saludo a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas que te sintonizan. Pues sobre el Muelle 1 de la Bahía de San Juan, es el muelle más, digamos, el más antiguo de la Autoridad de los Puertos, se construyó alrededor de 1960. Según informe de Marat para el año 2017 tenía daños sumamente críticos y a base de un estudio que se realizó hace 3 semanas, el daño de los pilotes y debajo del agua se ha agravado aún sustancialmente más y decidimos de manera cautelar poder remover todas las operaciones mayormente vehiculares, porque el estudio dice que la plataforma con gran camiones, peso y vehículos pudiera de alguna manera provocar, digamos, algún tipo de desprendimiento. Así que para salvar la salud, la vida y la propiedad que hay allí, decidimos de alguna manera disminuir las actividades y operaciones al mínimo. Las operaciones marítimas que se van a llevar a cabo allí se relocalizaron, así que no hay ningún tipo de pérdida de... Allí iba un crucero, ¿no? El crucero que estaba allí, Viking, ¿no era? Sí, hay la línea Viking, la línea Sea Dream. Son las principales líneas que utilizan ese muelle porque son barcos de menor tamaño y capacidad y es el muelle que permite ese tipo de atraque. Los nuevos cruceros no permiten ese atraque, pero se ha hablado con ella, ya están debidamente informados y se han relocalizado. Así que es importante que Puerto Rico no ha perdido ningún tipo de visita de algún barco porque el muelle 1 no está disponible. ¿Y la gente de seguridad que estaba allí, los removieron entonces? Agente de seguridad está al frente de los portones porque lo que dice el informe es que la plataforma donde está la estructura inmueble bajo techo mayormente puede comprometerse si hay gran peso, digamos, el informe enfatiza mucho en camiones, vehículos de motor, así que siempre hay que tener seguridad porque la Guardia Costera de los Estados Unidos lo exige, pero esos guardias de seguridad no están tan adentro, ¿verdad? Están más hacia la entrada. Y pregunta, ¿verdad? Siendo que no se ha perdido algo, ¿va a arreglarse ese puerto? Obviamente era un puerto importante, así que se va a arreglar. ¿Quién lo va a pagar? Excelente pregunta. Estamos ahora ocultando 3 alternativas. Número 1, hay líneas de crucero que no voy a reservarme el nombre de que quizás pudieran contemplar hacer sus inversiones, que precisamente son las líneas que lo utilizan. No hay que, ¿verdad? Pero no quisiera entrar en detalles de las negociaciones. Número 2, que sea un tipo de joint venture compartido, el gobierno a través de algún tipo de fondo y con inversión privada se pueda reparar. Pero entendemos que ya para principios del primer trimestre del 2023 tengamos una solución más a largo plazo. Estamos ocultando otros muelles en la bahía de San Juan para que puedan sustituir el muelle 1 que no se han utilizado por año. Así que yo espero ya que el primer trimestre de 2023 tengamos más, podamos divulgar ya porque quiero ser responsable. Pero bien importante, a base de la capacidad que tenemos no vamos a perder ningún crucero, las líneas de crucero están notificadas, muchas de ellas, ¿verdad?, lo reciben con mucha tristeza porque el muelle 1 tiene la ventaja que está allí frente a la plaza Dársena, uno se baja del barco. Por eso te vas del barco allí mismo, exacto. Y estás en el propio centro del río San Juan. Sabemos que ese muelle no permitía el atraque de los megacruceros que hoy están en el mercado. Sabemos que el uso era para unas líneas en particulares. Sin embargo, coincido contigo, el muelle 1 es política pública de que sea restablecido. No se hacían inversiones de capital sustanciales desde el año 1960. Ahora tenemos a San Juan Cruise Port con capital privado, que es parte, ¿verdad?, de las alternativas que estamos ocultando. O sea que en 60 años no metimos un peso allí. Ok, está bien. Así mismo es, la tragedia de las corporaciones públicas, Jay, es horrible. Ok. Por último, el efecto todavía que se ocurre en ¿verdad?, la huelga, que no se sabe si va a ocurrir, pero parece ser que están aprovechando la época navideña sabiendo que obviamente hay mucho tráfico de mercancía para esta posible huelga de trenes y en los muelles y puertos de algunos, ¿verdad?, de algunas uniones de los Estados Unidos. Esto, el efecto de la otra vez hablamos de esto, era cerca de 10% de los productos que llegan a Puerto Rico pasaban de alguna forma por, ¿verdad?, las vías ferroviarias de los Estados Unidos hasta el muelle de Jacksonville. ¿Todavía eso es así? ¿Y cuál es la posibilidad de que una huelga ocurra?
Pues mira, Jay, son 12 uniones prácticamente los que están, ¿verdad?, negociando. Ya 8 aceptaron el convenio, 4 no, pero resulta que esas 4 que no han aceptado todavía están negociando, representan un poquito más del 50% de todos los empleados de la industria de ferrocarriles. El tranque mayor es con los beneficios de días por enfermedad. ¿Cuál es el efecto? Estamos hablando de pérdidas que pudieran alcanzar $1 billón semanales si esa huelga ocurriera. Sé que hay una gran esperanza que el Congreso de los Estados Unidos intervengan, porque el Rail Labor Act le permite al Congreso intervenir en el comercio interestatal. Muchas personas tienen una fe extraordinaria de que si no se llegara al acuerdo, el Congreso de alguna manera legislara para imponer el acuerdo, y cualquier empleado que no se represente pues pueda ser despedido. Pero el efecto, nosotros entendemos, Jay, que si pasara la huelga, habría sin duda alguna dos cosas: un efecto inflacionario mayor, porque aunque no va a haber una crisis de producción, todo el mundo va a tener que moverse, y conozco de líneas marítimas hoy que están buscando planes de contingencia para moverlo más a través de carretera, a través del trucking, a través de transportación terrestre. Entonces eso es mayor combustible. Número dos, no hay tanto camionero en los Estados Unidos, que también eso ha exacerbado, por tanto hay que pagarle más ahora a la gente para que pueda ser disponible. Otras líneas marítimas están mejor situadas que otras, porque ya han garantizado a través de contratos una transportación terrestre que otras van a tener que de alguna manera buscar ahora a última hora, y va a ser una competencia mayor. Hay fe y tenemos esperanza de que se acoja, se logre un acuerdo. Sé que la administración del presidente está muy enfocado en esto, pero si no se resuelve por vía de negociación, o el Congreso no actúa y de alguna manera trata de mantener estable el comercio interestatal, sí va a haber un poco de dilación en la llegada. Y bien importante, ya estaríamos experimentando esto más para mediados del mes de diciembre a principios de año. Ya casi todo lo que es al detalle ya tiene gran parte de su... Pero sin duda alguna estamos hablando más bien de la carga de mediados de diciembre a principios de enero. Gracias, Pizá. Estaremos al pendiente de lo que ocurra finalmente. Claro que sí, un placer. Bueno, director de la Autoridad de los Puertos, y espero que coma mucho pavo relleno de yuca, que es mi favorito.